Hola, muy buenas chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar el primer tema para este año, que tiene que ver con la evolución de los homínidos, tiene que ver con la evolución del ser humano, principalmente con la ocupación humana y el uso del espacio geográfico, lecciones espaciotemporales del pasado para pensar en el presente y el futuro. Tiene como objetivo que nosotros conozcamos las características que se han presentado de las evoluciones, principalmente la homínida, para conocer por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La primera unidad, el mundo antiguo y la huella humana, en el espacio geográfico, 70.000 años antes de Cristo al 3.000 años antes de Cristo. Primer tema, del nomadismo al sedentarismo o a las sociedades agrícolas, movilidad y ocupación del espacio geográfico. La pregunta generadora para trabajar esta unidad va a ser ¿qué impacto produjo la revolución neolítica, o sea, la utilización de la llamada piedra nueva, en la transformación del espacio geográfico por parte del ser humano? Aquí nosotros vamos a tener que hacernos una idea y pensar cuál fue el verdadero impacto de que la raza humana surgiera como tal a partir de todo el proceso evolutivo vivido desde la hominización hasta nuestros días. Los primeros pasos del ser humano va a ser de los homínidos al Homo sapiens sapiens, teniendo como objetivo descubrir la evolución del ser humano desde los primeros homínidos hasta las sociedades de cazadores y recolectores del mundo antiguo, en relación con los cambios en el acceso del uso geográfico, principalmente a nivel del espacio. Por otra parte, reconocer a través de mapas y tecnologías geoespaciales la movilidad espacial del Homo sapiens sapiens desde África hacia otras regiones del planeta y a través del tiempo. Identificar las principales características sociales, económicas, políticas y culturales de las sociedades de cazadores y recolectores en el mundo. Vamos a partir por el inicio, por lo que va a ser el proceso de hominización, sus características y las características de los diferentes homínidos. En primera instancia, proceso de hominización. Vamos a definirlo como el ser humano actual es el resultado de un largo proceso evolutivo que se conoce con el nombre de hominización. Por lo tanto, el proceso de hominización es precisamente eso, el cambio que se dio en un grupo humano, un grupo de seres que no son humanos como tales, sino que son homínidos, para poder dar como finalizado el proceso evolutivo, teniendo al hombre, al Homo sapiens sapiens como proceso final. Recordemos que siempre en todos estos procesos, a pesar de que son basados en seres varones, en hombres, se está haciendo referencia a la raza humana, por lo tanto se incluye a las mujeres también. El proceso de hominización es la progresiva adquisición de características que abarcaron diferenciando, o que acabaron, perdón, diferenciando homínidos del resto de primates, o sea, de monos. ¿Cuáles son las características que nos diferencian de los primates, de los monos? Principalmente vamos a tener que las características más humanas o que nos hacen más humanos se fueron adquiriendo poco a poco como consecuencia de la evolución y la selección natural, en donde las características y mutaciones más deseables se van a ir heredando a los hijos y estos van a tener la oportunidad de tener más hijos, vivir más tiempo, aprovechar más los recursos y esto genera que se preserve las características en el tiempo. ¿Cuáles son algunas de esas características? Pues la caminata erguida, la caminata en dos pies, bipedismo, que tiene que ver con abandonar las patas delanteras para convertirlas en mano a partir del proceso evolutivo. Lo que permitió esa liberación y la adaptación del campo de visión va a ser más amplio, sin tomar en cuenta necesariamente la amplitud de las manos hacia el cerebro. ¿A qué me refiero? Que básicamente el cerebro
encuentra en las manos una extensión. Lo que se piensa se puede ejecutar gracias a la mano prensil, a que el pulgar se encuentre opuesto al resto de los dedos, y eso facilita la utilización de herramientas y la tecnificación de las mismas. El aumento del tamaño del cerebro y la disposición del tamaño de las mandíbulas y los dientes permitió darle más espacio al cerebro. Esto, junto a una dieta cargada de proteínas animales, permite ir creciendo, dándole más soporte, dándole más capacidad al cerebro, lo que a su vez va a permitir que se vaya dando una evolución en el lenguaje, que primero es simbólico, va teniendo algunas cuestiones que van relacionadas con gemidos, con actitudes, con posiciones corporales, hasta que finalmente se va tecnificando y se va evolucionando hasta tener el lenguaje que hoy conocemos. No solamente con expresiones faciales y sonidos primitivos, sino ya con toda una combinación de símbolos, de articulaciones de palabras y demás. Se puede decir que la humanidad tiene su inicio o encuentra su etapa primigenia en África. Por eso es que se le llama la cuna de la humanidad. Y como dato curioso, si nosotros vemos el mapa de África como un dato curioso simplemente, lo vamos a poder identificar como si fuese un cráneo humano, en donde hay una frente, hay una quijada, hay un ojo, hay una nariz, y esto no tiene nada relevante con respecto a la materia, simplemente que es un dato curioso que hace referencia de dónde nace la humanidad. Al ser en África donde se encuentra, donde surge el ser humano, pues se le llama la cuna de la humanidad, y desde allí colonizaron el resto del mundo. Al principio se alimentaban solo de vegetales, pero posteriormente fueron adquiriendo otras características, ya que el clima fue siendo cada vez más hostil, y pues obligaron a esos primeros homínidos a ampliar su dieta, a comer primeramente carroña y posteriormente algunos animales que se cazaban, que ya no era simplemente el animal muerto que se encontraba por ahí, sino que se mataba al animal para ingerirlo, y esto pues sería como darle un empuje de proteína al cuerpo, lo que acelera el proceso evolutivo y da como resultado la ampliación, la amplitud de la masa encefálica del cráneo, de los sesos, principalmente el cerebro. Aquí vamos a ver un poco lo que ha sido esa evolución desde el Australopithecus robustus, que va a ser uno de los homínidos que se tienen por primeros, por más antiguos, y vemos cómo pasando por el Homo habilis, el Erectus, el Homo sapiens neanderthalis y por último el Homo sapiens sapiens, esa masa encefálica, ese cerebro, esa masa gris como se le conoce, va a ir creciendo poco a poco hasta dar las características y el peso que tenemos hoy en día. Los homínidos de todo el reino animal, los animales a los que más nos vamos a parecer es a los chimpancés, compartiendo con ellos hasta el 99% del ADN, solo un 1% es diferente, lo que evidencia, ¿verdad?, ese origen común entre tanto los chimpancés como los seres humanos, lo que ha llevado a que en algunas ocasiones por error se diga que somos descendientes de los monos, cuando en realidad eso es un dato equivocado. Somos coevolucionarios, vamos compartiendo la rama evolutiva. Los primeros seres que empezaron a caminar erguidos sobre las piernas han sido calificados como homínidos. Se les considera parte de nuestros antepasados pertenecientes al género Homo, porque los homínidos aún pasaban parte del tiempo en los árboles y su forma de vida era más parecida a la de otros primates. Por eso es que no necesariamente son seres humanos, son hombres, sino que son homínidos, esa etapa previa en la evolución. El Australopithecus o los Australopithecus van a ser esos homínidos que tenemos por más antiguos. Tenía un cerebro pequeño, tenía un tamaño parecido al de un chimpancé o al cerebro de un chimpancé, estamos hablando de 500 centímetros cúbicos. Eran bípedos, aunque todavía pasaban gran parte de su vida en los árboles. No eran demasiado grandes. Las hembras medían más o menos 1 metro, mientras que pesaban unos 30 kilos.
y los machos eran un poquito más grandes, 1.5. Bueno, si los ponemos uno a la par del otro podría verse bastante significativo, pero, pero bueno, esas son las características que tiene. Y pesaban alrededor de 45 kilos. Eran vegetarianos, no fabricaban herramientas y sus manos y pies se parecían muchísimo a las del ser humano actual, pero no habían desarrollado todas las características que tenían como tales, ¿verdad? También existió otro grupo más pequeño, principalmente en las llanuras, que su estatura promedio era de 1,20 m como máximo y con dientes adaptados al consumo de carne. Ahí vamos viendo cómo dentro del mismo género hay pequeñas diferencias que poco a poco se van marcando, se van viendo. Recordemos que homínido se caracteriza por tener un aspecto antropomorfo, o sea, parece un ser humano, aunque no necesariamente es un humano como tal, y cuya familia pertenece al hombre y otras especies de chimpancés, gorilas y orangutanes. Llamamos homínidos a los eslabones predecesores en esta cadena evolutiva que estamos viviendo. Ese sería el Australopithecus, el primer eslabón en esa cadena evolutiva. Aquí podemos ver rápidamente cuál podría ser, según los científicos, algunos rasgos de su apariencia física. Vemos que es muy parecido a un gorila o un mono, y su cráneo pues tiene características bastante diversas al nuestro. Parece más un animal dentro de las características del cráneo, pero vemos que los ojos son muy humanos en esa maqueta al menos. Por su parte, los Homo habilis, también conocidos como hombre habilidoso o hombre mañoso también, al principio se alimentaba de carroña, restos de animales muertos, ¿verdad? Como todos sabemos, y luego fue especializándose y consiguieron cazar animales de pequeño tamaño, con lo que la dieta fue omnívora, o sea, que comían tanto cuestiones vegetales, alimentos vegetales, como también carne, y su adaptación a otros hábitats, fue un poco más fácil, ya que su grupo alimentario, su capacidad de comer diversos alimentos se lo permitía. Se le considera el primer representante del género Homo como ya más consolidado. Los restos más antiguos tienen una antigüedad, valga la redundancia, de 2.5 millones de años y estaban concentrados principalmente en el este y sur de África. Vemos que el ser Homo sigue manteniéndose muy cerca de ese continente, de esa cuna donde nace. El ambiente en el que vivieron era un poco más cálido. Para sobrevivir tuvieron que cambiar la dieta, tuvieron que hacer grandes cambios, como ya vimos, se volvieron omnívoros, incorporando la carne. Su tamaño era parecido al del Australopithecus, pero su cerebro era un poquito más grande. Ya estamos hablando de 650 centímetros cúbicos. A uno le podría parecer que apenas 150 centímetros cúbicos de cerebro es poco, pero esto ya permite una mayor cantidad de neuronas, una mayor cantidad de interacciones, de reacciones químicas que fueron tecnificando el pensamiento, que fueron elaborando mejores y más cantidad de herramientas. Fue el primer homínido en fabricar las herramientas, aunque eran muy sencillas y las utilizaban de momento y luego las desechaban, pues eran herramientas y ya empezaban a hacer esa diferenciación para con los animales. Las fabricaban golpeando una piedra con otra y salían algunas esquirlas, algunas estillas que podrían utilizar a modo de cuchillo, a modo de machacar huesos y otras cosas. Parece posible que usaban un lenguaje muy rudimentario, pero ya se lograban comunicar no solamente por gestos primitivos o primigenios, sino que ya tenían un poquito más de recursos para comunicarse. Se piensa que vivían en núcleos familiares, ya no eran animales aislados, no demasiado grandes y que se establecían como campamentos temporales, porque recordemos que toda esta etapa los homínidos son nómadas, o sea, no se mantienen en un solo lugar, sino deambulan por diversos lugares. Esta sería una de sus representaciones, una posible, ¿verdad? Nadie los vio vivos, pero según el estudio que se le hace a los huesos, pues podría ser como lo vemos en esta imagen. Luego pasamos al Homo erectus. Tenía un cerebro de mayor tamaño, entre 900 y 1200 centímetros cúbicos. Ya estamos hablando más del doble del primer cerebro, del cerebro más antiguo.
Medían entre 1.5 y 1.7, muy parecido a la altura promedio nuestra. Su dieta sigue siendo omnívora y cazan animales de mayor tamaño. Ya van mejorando las técnicas, ya van puliendo las posibilidades. Esta especie se extendió por Asia. Algunos de sus principales especies o sus especies sí, alcanzaron gran talla, o sea, se volvieron mucho más robustos, mucho más fuertes. Fue el primer homínido con tendencia a emigrar, a irse del lugar. No es que antes fueran sedentarios, no permanecían en un solo lugar, pero estos tenían un rango de movimiento mucho más amplio. Salió de África para dirigirse hacia Asia, luego a Indonesia y a China, hace 1.000.000 de años aproximadamente. Es posible que construyeran botes, que navegaran por el mar, pero también es un poco incierto, todavía no se tiene bien claro si llegaron a tener esa capacidad. Siguieron realizando herramientas poco elaboradas, poco tecnificadas, aunque las conservaron y las llevaban consigo. Aprendieron a conservar el fuego, cosa que va a ser súper significativo en el desarrollo de la humanidad, porque esto permite que los alimentos sean más digeribles y que las herramientas sean más fuertes. Sobrevivieron casi 2 millones de años. Fue una especie muy bien adaptada al entorno y tal vez no tuvieron la competencia o no compitieron por recursos con otras especies, los que les permitía también tener un poco más de tiempo. Como dato curioso, existía el hombre de Java o de Java, dependiendo cómo se le quiera pronunciar, en donde se aprecia un mayor tamaño, eran mucho más robustos, mucho más grandes que el hombre actual. Inclusive fueron comparados con gorilas. Este hábitat en Java pues se bautizó Megatorpus porque básicamente se compartía con animales gigantes, pero principalmente era el hombre el que se desarrollaba con un tamaño bastante significativo. Y recuerden que cuando hacemos referencia a homos estamos hablando del género humano, no estamos haciendo diferencia entre hombres y mujeres. Y recordar también que estamos hablando de homínidos. Esta es una posible semblanza de cómo podría verse. Vemos que ya tiene características mucho más humanas, el cráneo es mucho más humano, los dientes han evolucionado y ya parecen más humanos, no tan fuertes los colmillos como se podía apreciar anteriormente. Finalizando, vamos llegando ya como a las etapas teóricamente más recientes, aunque con el caso del Homo de Flores, o el Homo florensis, hay todavía una controversia, no se tiene bien claro si realmente existió o ha sido un engaño, pero de momento lo vamos a tomar como si fuera una evidencia científica real, que crece o aparece en la isla de Flores, en Indonesia, supuestamente después de una migración que se da y que se establece en esta isla viviendo un poco aislado. Se cree que el rasgo más sobresaliente de este homínido es su estatura reducida. Es un esqueleto que apenas medía 91 centímetros. Incluso en algún momento se pensaba que podía haber sido el esqueleto de un niño. Después se hacen las investigaciones y se dan cuenta que parece que no es un niño, es un adulto. Esa estatura no se debía a su corta edad, sino que más bien era una persona como de 30 años y eso generó esta teoría del hombre de Florensis. Aparentemente se extinguió hace tan solo 12.000 años, pero probablemente haya convertido o haya convivido más bien con el Homo sapiens. Esto es un dato curioso y es un dato interesante. En el mundo como un mundo perdido y habitado por grandes animales y muy diversos, se considera que todo que se pudo haber desarrollado con una gran inteligencia. Existen evidencias de que se utilizaba el fuego para cocinar, desarrollaron herramientas como la piedra ya un poco más trabajada, más tecnificada, podrían haber sido navegantes e incluso hasta tener un lenguaje. Si se lograron desarrollar en una isla, llegar a esa isla tuvo que explicarse a partir de algún tipo de navegación. El hombre de Flores cambiaba características
de diferentes especies, o sea, combina varias características de diferentes especies. Tiene el cerebro del tamaño del chimpancé, los huesos de la cadera se asemejaban a los de los primates prehumanos, digamos los Australopithecus. Su rostro era pequeño, o sea, no sigue la línea evolutiva de los que hemos visto, y como lo vamos a ver en la imagen, tiene una apariencia mucho más simiesca, unas características del cráneo mucho más parecidas a un mono, a un animal de este tipo. Vamos ya llegando a los últimos dos eslabones de esta cadena evolutiva y nos encontramos al Homo sapiens, conocido como el Neanderthal. Los fósiles más antiguos se corresponden a Europa o se encuentran en Europa de este Homo, ¿verdad? También se llama el Homo sapiens arcaico, el cual se encontró en 1856 en el valle del río del Neckar, en Alemania, el cual vivió desde hace aproximadamente 200.000 años hasta 30.000 años antes de Cristo. Se sabe de ellos que realizaban ofrendas rituales a sus muertos, cuidaban a los enfermos, se desarrolló cierta capacidad artística con la realización de objetos de adornos, fueron excelentes artesanos, amarraron las hachas ya con piedras, con puntas afiladas de roca, tendientes a lesionar o a matar animales. ¿Cómo las unían? Utilizaban tendones de los mismos animales que mataban, que eran resistentes y flexibles, fibras vegetales, ese tipo de cosas. Eran más robustos que el ser humano actual. Probablemente esto se debía a que vivían en un clima frío y la grasa corporal era una gran ventaja para la supervivencia. Y volviendo al tema de la evolución y la adaptación, si se tenía una característica que era muy favorable para el desarrollo de la vida, pues esa se heredaba a los hijos, y esto podría explicar esa característica. Su capacidad craneal era mayor que la del ser humano actual, tenía alrededor de 1600 centímetros cúbicos, pero similar con relación al tamaño del cuerpo, o sea, eran más grandes los cerebros, pero los cuerpos también. Realizaban instrumentos de piedra muy especializados, lo que demuestra que tenían un alto nivel tecnológico. Este grupo aprendieron a manipular el fuego a voluntad. Esta sería alguna de las semblanzas, un cráneo mucho más humano, más parecido al nuestro, un cuerpo también con semejanzas muy similares a lo que hoy conocemos. Finalizamos con lo que es el Homo sapiens sapiens, o el ser más similar a nosotros. Son los fósiles más antiguos los que se encontraron en Etiopía. 160.000 años se espera que haya dado este último paso evolutivo. Se extendieron en toda África desde el 150 y 100.000 años hace aproximadamente. Después salieron de África, se extendieron por Europa, por Asia, desplazando otras especies de homínidos. Por ejemplo, desplazaron al anterior, al Neandertal. A Oceanía llegaron navegando en barcas de bambú a través de plataformas como sondas hace más o menos 40.000 años, cuando el nivel del mar era un poquito más bajo. A América llegaron desde Asia caminando a través del estrecho de Bering. Por lo menos esa es una de las teorías de poblamiento más acertadas o más aceptadas, pasando por un puente de hielo, ¿verdad?, en una de las glaciaciones. Eran similares al ser humano actual. Su mejor capacidad comunicativa y organizativa les permitió adaptarse a muchos hábitats, y eso fue, digamos, que el premio por esa adaptabilidad. El premio es poder poblar básicamente el mundo. De todos los mamíferos, solo el hombre tiene la capacidad, recordemos, el ser humano tiene la capacidad de tener la cara posicionada directamente debajo del lóbulo frontal. O sea, eso es lo que nos hace vernos humanos. Los otros animales tienen características que no se comparten con esa posición de la cara. El área más adelantada del cráneo es la cara. Eso no se reproduce en todos los demás animales. Como resultado, el hombre moderno tiene a tener una frente mucho más alta que el Neandertal y que otros homínidos primitivos.
La capacidad craneal del hombre moderno oscila entre los 1000 y los 2000 centímetros cúbicos, siendo la mediana aproximada, lo que la mayoría de nosotros tiene, 1350 centímetros cúbicos. Una de las características de los homínidos fue la capacidad para fabricar mejores y más tecnificadas herramientas para la caza. Ejemplos vamos a tener hachas, cuchillos, flechas, lanzas y demás. Esta sería más o menos la visión más moderna, un cráneo muy similar al nuestro, prácticamente el mismo. Y vemos que los rasgos son muy parecidos a nosotros, con unas pequeñas características que casi son estéticas y que van a depender un poco tanto de la evolución cultural como otras características físicas. La actividad que nos corresponde realizar de momento va a ser elaborar el cuadro comparativo, que es básicamente un cuadro resumen para distinguir los procesos evolutivos del ser humano y los cambios que estos han llevado a cabo. Para ello se tomará en cuenta la ubicación geográfica temporal, las características. Toda esta actividad se encuentra en la página número 16 de la antología. Procedemos a desarrollarla.